Hola, ¿qué tal, jóvenes? El tema número 3 para esta semana es sobre la mediana. La mediana, pues como lo dice el contenido, es aquel valor que está alcanzado por el 50% de los casos o es aquel valor central de nuestra distribución de datos. Es el valor que se encuentra en medio. Nos sirve como expresa ahí para dividir la distribución de datos en dos partes iguales. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una naranja, la parto en dos y eso va a ser mi mediana, esa parte central. Eso se puede trabajar en dos casos, en tres casos, perdón. El primero de ellos es la mediana en serie simple y esta se puede realizar en dos distintas modalidades. La número uno es cuando la distribución es par. Lo que debemos de saber en este caso es de que la mediana o la fórmula, perdón, la fórmula para este caso de la mediana nos va a brindar únicamente una posición. ¿Qué es una posición? El lugar donde está ubicada nuestra mediana o el lugar donde está ubicado el dato al que corresponde la mediana. Y para ello vamos a calcular el primer ejemplo. Si se cuenta con los siguientes valores y tenemos acá 4, 6, 3, 8, 1, 3. Lo primero que debemos de saber es si cumple con el requisito de ser un dato par. Y para ello debemos de contar cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Acá no tiene que ver si el número como tal es par o impar, porque acá podemos ver de que, por ejemplo, 6 es par y 3 es impar. Lo que tenemos que ver es cuántos datos tenemos. Como yo tengo 6 datos, eso quiere decir que el ejercicio es un dato par. Y para ello lo primero que debemos de hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor, como lo hemos trabajado siempre en todas nuestras distribuciones de frecuencias. Ya, entonces ya los tenemos ordenados acá, 1, 3, 4, 5, 6, 8. Y luego de ordenarlos, pues vamos a aplicar la fórmula. La fórmula me dice que es el número de datos más 1 dividido 2. Y tenemos acá el número de datos que es 6 más 1 dividido 2. Y sumamos 6 más 1 me da 7 y lo divido entre 2, que me da en este caso una posición de 3.5. Recordemos que el resultado va a ser una posición, no es la mediana. Entonces, como la posición es de 3.5, tal cual como dice acá, para conocer la mediana buscamos los dos números que se encuentran en la posición. Entonces yo vengo y yo cuento la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Eso quiere decir que el 3.5 está acá en la mitad de estos dos datos. Entonces yo voy a seleccionar el dato número 3 y el dato número 4, que en este caso sería 4 y 5. ¿Qué voy a hacer yo entonces con estos dos números? Estos dos números yo los debo sumar y luego los voy a dividir entre 2. Entonces sumo 4 más 5, que me da como resultado 9, y 9 dividido 2 me da como resultado 4.5. Y eso va a ser el resultado final de mi mediana. Únicamente debo de eh, redactar mi respuesta. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá yo hubiera tenido más datos? Si hubiera tenido, por ejemplo, acá otros datos. Hubiera tenido, por ejemplo, 9, 10, 11, 12. Entonces ahora yo no tengo 6 datos, sino que ahora yo ya tengo eh, 10 datos. Entonces yo acá en vez de colocar 6 hubiera colocado 10. 10 más 1 me hubiera dado como resultado 11. Y 11 dividido 2 me hubiera dado como resultado 5.5. Entonces yo ya vengo y busco el dato que está entre el 5.5, que sería el quinto dato, y el sexto dato. Entonces yo ya cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo ya tomaría estos dos datos y de esa manera pues vamos operando. Luego vamos al ejemplo o a la forma número 2 de trabajar la mediana en el primer caso, que es cuando la distribución es impar. Y dice que cuando la distribución es impar, la mediana es igual al valor central de una serie de datos una vez que hayan sido ordenados de menor a mayor. Y tenemos acá la fórmula que recordemos que nos va a dar una posición, el lugar donde está ubicado la mediana. Y tenemos acá se tiene con los siguientes datos. Tenemos 3, 7, 5, 1, 9 y 8. Lo primero que debemos de ver es cuántos datos tenemos para ver si cumple con el requisito de ser un ejercicio impar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Como tenemos 5 datos,
pues 5 es un número impar, entonces sí cumple con el requisito. Y recordemos que acá no es que todos los números deben de ser impares, porque por ejemplo 8 es un número par. Entonces lo que debemos de ver es cuántos datos tenemos y si esos datos son pares o impares. ¿Ya? Sí. Entonces venimos y el primer paso pues, va a ser siempre ordenarlos de menor a mayor. Tenemos acá ya 1, 3, 7, 8, 9. Después de ordenarlos, vamos a aplicar la fórmula. Lo único que nos pide es el número de datos. Entonces operamos el número de datos, que sería 5 más 1 dividido 2. Y 6 dividido 2 me va a dar una posición. En este caso, la posición siempre va a ser un número exacto, total, tal cual lo vemos acá. Y en este caso, la posición es de 3, entonces es mucho más fácil porque yo ya solo debo de venir y de buscar el tercer dato. En este caso tenemos 1, que es el primer dato, 3, que es el segundo dato, y 7, que es el tercer dato. Y de esta manera ya me queda entonces a mí mi mediana. Yo ya no tengo que operar más porque yo ya tengo el dato que me he solicitado en la posición. Y si se dan cuenta acá, este dato está en el centro. Tenemos dos datos arriba y dos datos abajo. Y de esa manera, pues cumplimos con el segundo ejercicio. Lo único que nos resta por hacer es redactar una respuesta de acuerdo al ejercicio que nos fue planteado. Y luego por acá tenemos entonces los ejercicios de repaso para culminar con esta semana. Y como ustedes se pueden dar cuenta, no les menciona acá qué caso corresponde. Entonces lo primero que deben de hacer ustedes es contabilizar si son pares o si son ejercicios impares. Acá yo cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que es un dato par. Entonces yo lo voy a trabajar con el caso de distribución par. Eh, Acá, por ejemplo, los contamos también y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso quiere decir que son datos impares. Entonces, trabajamos con el ejercicio de datos impares. No quiere decir de que acá, como es 10, es par, como es 12, es par, porque tenemos un 15 y es impar, entonces ahí no nos trabajaría. Algunos se están confundiendo ahí. Entonces, de esa manera terminamos lo que es la guía número 3. Cualquier duda pueden escribirme, estoy para servirles.